Buenas noches, mi nombre es Leonardo García, estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me identifico con mi cédula de ciudadanía para comprobar que soy yo quien realiza la actividad. El día de hoy realizaremos un ejercicio con relación a fuerzas y movimientos. El ejercicio 2 nos pide que por favor realicemos un laboratorio donde seleccionemos unas personas de equipo azul, equipo rojo y ejerzamos una fuerza sobre ambos extremos. Realicemos el ejercicio y veremos qué pasa. Los datos se toman a través de la siguiente tabla que nos dan el número de personas que ejerce dicha fuerza. El primer ítem nos dice que seleccionemos una persona del equipo azul con 100 fuerza newton, una persona roja con 50 fuerza newton. Eh, si le damos iniciar, perdón, tenemos que sumar la fuerza, valores y rapidez. Acá vemos que la suma de fuerza es de 50 newton y con una fuerza izquierda de 100 newton y una fuerza derecha de 50 newton. Al dar inicializar vemos que el equipo azul ejerce mucho más fuerza con 50 de diferencia, el cual lo lleva a ganar. Al tomar el segundo punto, nos dice que seleccionemos del equipo azul una persona de 100 y una de 50. Igual que el equipo rojo, una sola persona de 150. Seleccionamos igual suma de fuerza, valores y rapidez. Acá vemos que la suma de fuerza es igual a 0, la fuerza izquierda a 150, fuerza derecha a 150. Lo cual con esos datos es que llenamos esta tabla acá. Aquí ponemos suma de fuerza 0 que equivale a esto acá que nos dice suma de fuerza 0. Dependiendo de dónde se ejerza más fuerza, la flechita indica quién va a ser el ganador. Si le damos a iniciar en este punto, observamos que no pasa nada porque hay un empate, se ejerce la misma fuerza de Newton de cada lado. Entonces ahí quedaron empate. Al seguir con el tercer ítem de la tabla, observamos que nos dicen que seleccionemos una persona de 150 y dos de 50 newton. Uno de 150 del equipo azul, dos de 50. Del equipo rojo nos dice que seleccionemos una persona de 100, dos de 50 y uno de 150. Una de 100, dos de 50 y uno de 150. Acá nos muestra que tiene una suma de fuerza de 100 newton a favor de los rojos y que tiene 250 fuerza de newton hacia la izquierda y 350 newton hacia la derecha. Y le damos a inicializar por lógica, vemos que la flechita nos dice quién está ejerciendo, o la suma de fuerza nos dice quién ejerce más fuerza, indicándonos hacia dónde se va a inclinar o posible ganador. Si le damos a inicializar, así como dije hace un momento, vemos que ganaron los rojos. El último ítem nos dice que seleccionemos una persona de 50 y una de 100 del equipo azul. Y del equipo rojo nos dice que seleccionemos dos personas de 50 y una de 150. Igual seleccionamos suma de fuerza, valores y rapidez. Acá, perdón, miremos bien qué nos piden. Dos personas de 50, una de 150. Nos piden una de 50 y una de 100.
acá. Acá, como la vez anterior dije, nos muestra quién ejerce más en la suma de fuerza, el cual nos indica la flechita verde que es el posible ganador, con diferencias de 100 fuerza newton. Y podemos ver también que los azules recibieron solamente 150 fuerza newton, el lado derecho 250 fuerza newton, el cual está la diferencia de los 100 de la suma total, con lo cual ya podemos dar indicio de quién es el posible ganador. En este caso, si la vamos a inicializar, vemos que el ganador es el equipo rojo. Nos hacen una pregunta sobre qué sucede con la rapidez cuando aplicamos la misma fuerza pero diferente masa. Dice que identifiquemos la respuesta. Si nosotros cogemos un carro, por ejemplo, mm, tenemos dos carros, por ejemplo, y ejercemos la misma fuerza sobre ellos. Si el carro tiene el mismo tamaño y peso, él va a tener la misma aceleración y velocidad. Pero si uno de los dos carros tuviera el doble del peso, eh, podemos ejercer la misma fuerza, pero no va a aplicar la misma velocidad. Por lo cual respondí que sucede que cuando es menor la masa de un objeto, mayor es su aceleración al aplicar la fuerza, lo que es totalmente contrario cuando mayor es la masa, menos aceleración al aplicar la fuerza. Nos piden que también realicemos otro laboratorio sobre fricción. Para realizar el laboratorio sobre fricción, nos vamos a esta parte. Acá seleccionamos la suma de fuerza, valores, masa y rapidez. Nos pide que tomemos, por ejemplo, cada uno de los puntos en nada. Por ejemplo, realicemos fricción en nada. Para realizar fricción en nada, nos dice que qué sucede con el valor de la fuerza aplicada cuando tenemos la misma masa, pero cambiamos la fuerza de fricción. Eh, por ejemplo, la misma masa sería en este caso el cajón. Nosotros aplicamos la misma fuerza, que serían, vamos a realizarlo. Ya vemos que se empezó a mover. Y listo. Esto solamente necesito de fuerza, en realidad 50 newton, en lo cual se mueve con gran facilidad. No está requiriendo un gran esfuerzo para mover este cubo. Si ese mismo cubo le realizamos una fuerza en fricción, digamos que medio, sumamos la masa, valores y rapidez. Ya podemos ver que al aplicar la misma cantidad de hace un momento de 50 fuerza newton, no lo mueve. Al aplicar 100 tampoco. Tenemos que ejercer mucho más fuerza hasta que consigamos moverlo. En este caso se requiere 150 fuerza newton para realizar dichos movimientos.
Eh, el punto siguiente sería realizarlo con muchos. Al realizarlo con muchos, podemos ver que para mover el objeto sería mucho más fuerza la que tendríamos que aplicar. En este caso, observamos que el objeto se mueve con 350 fuerza newton. Y por último, nos piden un ejercicio sobre aceleración. Acá podemos ver que nos dan tres objetos, en el cual para realizar este ejercicio dependemos de nuestra edad. Al sumar la edad, por ejemplo, perdón, la edad no, cada dígito de nuestro número de cédula nos da un número. En este caso, si yo sumo cada dígito de mi cédula, me da el valor 37. Independientemente nos dan un valor representado que sería equivalente a 2K, que serían, según indicaciones del tutor, en la cifra nos dijo que equivalía a 200. Entonces, ese 200 le sumamos, en mi caso, 37. Esa sería la fuerza ejercida por cada objeto y observemos cuál sería su aceleración. En este caso nos piden que tomemos una niña de 40 kilos, una niña de 40 kilos y ejerzamos la fuerza. En mi caso fueron 237. No lo hice de la forma correcta porque no suma el valor, por lo cual decido repetirlo. 237. No, el valor no me da. eh, 'Tomamos la niña, vamos a pausarlo para poder ejercer la fuerza. Una vez que haya aplicado la fuerza que se requiere, que equivale a 237, eh, y listo. Si observamos que al aplicar la fuerza, vemos la aceleración. Acá vemos la aceleración. Acá en esta parte. Bueno, sigamos con el siguiente que nos pide que realicemos unos 80 kilos. En mi caso, así como me dio ahí 405, ese fue el valor que a mí me dio. Este personaje es de 80 kilos que equivale a este adulto.